Buenas noches, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bienvenidos a nuestra casa virtual esta noche en la que continuamos con el ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué. Estamos inaugurando el día de hoy la segunda temporada del ciclo de conferencias dedicada a la historia. Tenemos la suerte de contar en esta oportunidad con el historiador Dr. Carlos Contreras. Carlos Contreras obtuvo su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el doctorado en el Colegio de México. Actualmente es profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Asimismo, es vicepresidente de la Asociación Peruana de Historia Económica. El doctor Contreras se ha especializado en temas de historia económica del Perú entre los siglos XVIII y XX, sobre los cuales ha publicado diversos libros y artículos. Yo creo que podemos decir en este momento que Carlos Contreras es uno de los historiadores más activos y más dinámicos de nuestro medio. Es un historiador que no solamente recorre archivos, investiga, sino que enseña y publica. Ha sido director del editorial del Instituto de Estudios Peruanos y ahora dirige un gran proyecto de publicación de historia económica en el Banco Central de Reserva. Carlos nos acompaña en esta oportunidad para contarnos sobre el proyecto que desarrolló con otro destacado historiador, el doctor Marcos Cueto, para publicar finalmente, para investigar y publicar la historia del Perú contemporáneo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches al público. Estoy acostumbrándome de a pocos a este tipo de reuniones en que cada uno tiene su cuadradito y no compartimos un mismo espacio físico, ¿no? Todavía me cuesta un poco, pero ahí vamos. Carlos, yo quería preguntarte, sí. ¿cómo surge un proyecto de hacer una historia del Perú contemporáneo en un solo tomo? ¿Es un proyecto difícil, complejo, en el que hay que lidiar con mucha información, tienen que cernir tantas cosas, tantas opiniones, tantos datos para finalmente terminar con un libro que en el caso de ustedes ha tenido una gran distribución, ha tenido edición tras edición, son no sé cuántas ya, decenas de miles de ejemplares que han sido publicados, la gente lo lee. Recuerdo que un historiador colombiano muy conocido, y ahora verán por qué, Germán Colmenares, me decía, amigo varón, si quieres ser famoso, haz una historia del Perú. Va a rendir y además todo el mundo te va a conocer en los colegios, en las universidades, los turistas. La puedes publicar en un tomo, después la sacas en 5, después en 25 y así. ¿Qué dices al respecto? ¿Cómo se les vino a la mente hacer esta gran obra? Y de ahí sigue adelante, por favor, con la presentación, Carlos. Tienes la palabra. Gracias, Rafael. Sí, de eso se trata, de explicar cómo esta obra no fue tanto un proyecto personal, sino un proyecto colectivo e institucional, diría, ¿no?
del Instituto de Estudios Peruanos. El libro se publicó en su primera edición en 1999, ya, fíjate tú, son más de 20 años, y ha tenido 6 ediciones y una acogida generosa de parte del público. Yo creo que puedo decir que es el libro que más satisfacciones me ha dado, ¿no? A mí y a Marcos, que somos los coautores del libro. Se han vendido, creo, más de 100.000 ejemplares. Y como tú dices, la profecía de Colmenares pues se cumplió en mi caso, ¿no? De manera que me ha ocurrido que entro a un chifa, a una gasolinera, y el que llena la gasolina o el mozo del restaurante me trae su ejemplar para que le firme, en circunstancias así de lo más diversas, autobuses, aviones. Bueno, creo que es una de las alegrías que nos da este oficio. Para explicar el cómo, cuándo y por qué, he preparado un PowerPoint que entonces voy a compartir con ustedes. De manera que abro mi pantalla y voy a buscar el PowerPoint. ¿Dónde está ahora mi PowerPoint? Tengo que abrir otras presentaciones. Aquí está, cómo, cuándo y por qué. Bueno, es un PPT muy sencillo. A ver, lo pongo en F5. En el que, siguiendo el esquema de estas presentaciones, explicaré el desarrollo de este proyecto editorial, ¿no? Que era un proyecto también historiográfico de comunicación con el público. Me permitirá más bien invertir un poco el orden de las preguntas y va a ser cuándo, por qué y cómo, porque creo que es lo que tiene más sentido. Entonces, empiezo explicando el cuándo. Aquí pueden ver ustedes, por cierto, la portada de la primera edición que tuvo este libro en 1999, que llevaba un cuadro de Daniel Hernández llamado Saludo al presidente Leguía, ¿no? Que se realizó con ocasión del primer centenario de la independencia del Perú en 1921. Bueno, entonces, como les digo, voy a empezar por el cuándo, luego seguiremos por el por qué y luego al cómo. Y en el cómo es que me detendré más explicándoles cómo decidimos la cronología, el casting de autores, cuál era nuestra experiencia previa en este tipo de proyectos y cómo diseñamos el contenido del libro y luego el producto editorial. Y por último, las críticas que hemos enfrentado. Entonces, vamos a lo primero. Por cierto, en la vista anterior, aquí tenían la carátula de las ediciones 3 y 4, y aquí tenemos la carátula de las ediciones de la quinta edición, ¿no? Bueno, como les dije, este proyecto se desarrolla en los años 90, a finales de los años 90, en el área de historia del Instituto de Estudios Peruanos. Ahí convergimos pues una gavilla de jóvenes historiadores. Estaba Rafael, por cierto, a quien conozco de aquellos años heroicos, Marcos Cueto, que acababa de hacer un doctorado en Nueva York. Yo venía de México y no era fácil financiar actividades de investigación de archivo en el área de historia del instituto, pero conseguimos, gracias a las autoridades del instituto, que las fundaciones que apoyaban a la institución decidieran apoyar la preparación de una nueva visión del Perú. Recuerdo que los funcionarios de estas fundaciones con los que conversamos tenían muy en mente la renovación que había ocurrido en México en la historiografía de ese país a raíz de una obra en varios volúmenes que publicó Daniel Cosío Villegas por el Colegio de México en los años 50. En el caso de este proyecto de Cosío Villegas, se trató de reescribir la historia de México desde la llamada Reforma en la historia mexicana, 1860 y tantos, hasta la Revolución Mexicana, o sea, el periodo 1867, 1910, 11.
y era una forma entonces de tratar de comprender los problemas del país. Algo así era lo que se proponía este proyecto en el instituto, hacer una revisión de la historia peruana más o menos reciente, que al final restringimos al periodo republicano, con la idea de comprender mejor los problemas económicos y sociales del país. El momento era, creo, particularmente propicio, porque los años 90 para el Perú fueron un momento de gran cambio, un giro en las condiciones en las que se vivía. Salíamos de una larga crisis económica que había arrancado desde finales de los años 70 y se había ahondado en los años 80 y se prolongó todavía en los primeros años de la década de los 90. Pero es verdad que pasada la mitad de la década parecíamos haber vencido la crisis económica. Recuerdo cómo los limeños celebramos algo que hoy día puede parecer tan frívolo como la inauguración del Jockey Plaza, ¿no? El primer mall moderno en Lima, y nos sentíamos pues un poco entrando al primer mundo. No podíamos comprar nada de momento, pero ver las vitrinas, los productos importados que comenzaban a llegar, nos hacían pensar en que habíamos dejado atrás la crisis económica. La hiperinflación de los años 80 también había dado paso a una estabilización monetaria, se había vencido al terrorismo y el país parecía pacificado. En ese momento todavía no se habían divulgado, digamos, hechos de corrupción o de manejo infeliz que ocurrieron en el gobierno de la época. Eso se supo después, de manera que éramos inocentes, optimistas, y parecía un momento oportuno para revisar la historia del Perú. Esto se hacía todavía más propicio debido a que también en el mundo habían ocurrido transformaciones importantes. Había terminado la Guerra Fría, había caído el muro de Berlín, había colapsado la Unión Soviética. Esto, por supuesto, había desacreditado los proyectos del socialismo real que habían animado a la izquierda peruana y latinoamericana, de manera que las visiones que se habían construido de nuestro pasado a partir de planteamientos más cercanos al socialismo, como la teoría de la dependencia y el estructuralismo, parecían invitar a un cuestionamiento. Y por otro lado, digamos que en el mercado editorial no existía en ese momento un producto así. Existía, claro, la historia de la República de Jorge Basadre, 17 tomos, que de solo verlos pues te inspiraban mucho respeto, pero poco se leía, ¿no? Salvo como una fuente de consulta para especialistas. Recuerdo que existían algunos libros mal difundidos, aunque buenos, uno de Fernando Silva Santisteban, escrito parecía más bien para el visitante extranjero. Fernando Lecaros había sacado unos libros de texto para el colegio de historia del siglo XIX y del XX, y existía el libro de Manuel Burge y Flores Galindo, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, que tenía cierta llegada, pero un libro en un solo volumen que revise la historia del Perú republicano y escrito en un lenguaje, digamos, que no sea de sociólogo, un lenguaje más de aula, de dirigirse al escolar o en todo caso al estudiante de estudios generales, ese producto no existía. En ese momento, además, el gobierno de Fujimori había planteado una reforma educativa que había creado un nuevo estadio en la formación de los jóvenes, que era el llamado bachillerato. De manera que terminada la secundaria, que iba a terminar en el cuarto de media, iba a venir un ciclo de 2 años de bachillerato, cuya idea era reemplazar a los estudios generales de las universidades. Entonces, nuestro libro fue pensado justamente para este nivel como de estudios generales o de bachillerato. Bueno, vamos ahora a responder un poco con la siguiente diapositiva el por qué.
justamente aquí he puesto una imagen de la caída del muro de Berlín, que para los que veíamos pues estas escenas por la televisión cuadrada de esa época, era como estar viviendo un momento histórico realmente importante. Por eso es que se nos hizo muy claro la idea, que hasta cierto punto ya le he venido diciendo, en el que cada cierto tiempo necesitamos reescribir la historia. Es decir, cada generación nueva creo que siente la necesidad de hacer una revisión de su propio pasado. Y creo que esto es en general bueno, tanto para las sociedades como lo podría ser para una persona. Cuando uno tiene una imagen de su propio pasado, normalmente mejora su autoestima, porque conocer tus orígenes, tus proyectos, sean derrotas o triunfos, te va a orientar sobre las metas que quieres asumir. De manera que la imaginación con la que uno afronta el futuro va a ser mayor. Y con este ánimo es que pensábamos que nuestra generación debía presentar una visión propia del pasado. Era una generación que había pasado por la época de la violencia, que nos habíamos educado en la época de la crisis. Recuerdo que una noche que, no sé, no estoy seguro si fue la noche en que se graduó Alfonso Quirós, pero él era un compañero muy querido de nuestra generación, que como saben nos dejó póstumamente. Y recuerdo que en el brindis que le tocó hacer, Alfonso, con la agudeza que tenía, nos dio un nombre como generación y dijo: somos la generación de la crisis, porque nos hicimos jóvenes, nos salimos al mercado laboral en la época más terrible, creo, de la crisis, y ahora, ya les digo, nos sentíamos optimistas, y creo que con este ánimo es que quisimos hacer una revisión de nuestra visión de la historia. El otro propósito, la otra razón, digamos, de por qué escribimos Historia del Perú Contemporáneo, es que en aquella época existía un divorcio muy marcado entre el conocimiento académico, la investigación académica basada en archivos, y lo que se transmitía a los escolares en los colegios. Es decir, digamos, la vía para que la investigación académica hecha en las universidades o en los centros de investigación de esta época llegue al aula escolar, no era muy rápida. Creo que algo de esto ha mejorado ahora, porque muchos egresados de la Facultad de Historia enseñan en colegios, y a través del Internet la circulación del conocimiento es mucho más fluida, pero no lo era tanto en ese momento. Claro, había ciclos que hacíamos en el Instituto de Estudios Peruanos, como en otras instituciones, para acercarnos a los profesores, pero pensábamos que un libro que pueda conectarnos directamente con el público estudiantil iba a ser mucho más práctico. Y ahora me tocaría pasar entonces al cómo. Y aquí está en la imagen de la izquierda la última carátula de la 6ª edición, que apareció el año 2018, ya cuando había empezado el gobierno de Martín Vizcarra, y en el que tenemos una imagen de un pintor cajamarquino en que aparece pues la campiña de Cajamarca. Bueno, ¿cómo se hizo este libro? Comienzo hablando del diseño cronológico y la selección de autores. Nuestra idea inicial fue incluir el período colonial, y esto por la sencilla razón de que el Perú es un país, creo, muy marcado por su pasado colonial. Alguna vez, conversando con el historiador norteamericano Steve Stern, él me decía: el Perú es un país que no se entiende sin su pasado colonial. Y creo que dice una gran verdad, y de hecho yo en mis cursos en la universidad casi siempre empiezo con el periodo colonial. Y en este sentido, nuestra primera propuesta contempló
un equipo de 3 autores, que era Luis Miguel Glave, que iba a escribir la parte colonial, yo iba a escribir el siglo XIX, que era el periodo que mejor conocía, y Marcos Cueto iba a escribir el periodo del siglo XX. Sin embargo, este esquema cronológico fue cuestionado por la institución y la fundación que apoyaba, señalando que el periodo colonial era muy largo, muy remoto, muy lejano, que no iba a traer tanto interés. De hecho, en los libros de historia del IEP, los libros que más se venden son los del periodo prehispánico. En segundo lugar, republicano. Y en tercero, el colonial, con lo cual parece que comercialmente no era tan indicado incluir el periodo colonial, de manera que debíamos restringirnos al periodo republicano. Entonces tuvimos que hacer una reasignación de los periodos y de esta forma yo me quedé con el siglo XIX y el siglo XX lo partimos en dos, porque Luis Miguel Glave, que iba a escribir el periodo colonial, tomó muy a pecho cuando dijeron, no, el periodo colonial es muy antiguo, muy remoto. Dijo él, entonces yo quiero escribir sobre el periodo más contemporáneo. Y de esta manera, Marcos Cueto iba a escribir la primera mitad del siglo XX, hasta el año 1948, el golpe de Odría, y Luis Miguel a partir del 48 hasta el momento que vivíamos, que era finales de los años 90. Sin embargo, los manuscritos que produjimos tenían estilos diferentes, lo cual es lógico hasta cierto punto, pero no es fácil pues disciplinar a los autores para que escriban con un mismo temperamento, estilo. Y Luis Miguel, yo creo que hizo un trabajo bonito de la segunda mitad del siglo XX, en el que evocaba más la escena cultural. Era una reconstrucción histórica que descansaba más en la historia cultural de las ideas que en la historia política, económica. Y creo que en su propio estilo era un buen trabajo, un buen texto, pero que contrastaba con lo que habíamos hecho Marcos y yo en nuestras respectivas partes que tenían que ver con una historia quizás más convencional del proceso político, las instituciones sociales y económicas. Cuando se le pidió a Luis Miguel que cambiase su texto, pues bueno, él naturalmente se negó, él pensó que había hecho lo que correspondía para una visión distinta, peculiar de ese periodo, pero teníamos que buscar ahora otro autor que complete la segunda mitad del siglo XX en el estilo que Marcos y yo le habíamos dado a la primera parte. Y ese fue un proceso largo, tortuoso diría, porque no conseguíamos a la persona. Recuerdo que hablamos con varios colegas, Antonio Zapata, por ejemplo, que recién se había incorporado al instituto, pero que no querían tener un conflicto con Luis Miguel Glave y decían, yo si quieren arreglo lo de Luis Miguel, pero Luis Miguel no quería que otro le arregle lo suyo, ¿no? Entonces no se pudo llegar a un acuerdo con Antonio Zapata. Recuerdo a Iván Hinojosa, también un joven profesor en ese momento en la Universidad Católica, que inicialmente aceptó el reto, pero por circunstancias personales, creo, trabajos en la universidad, no lo pudo llevar a cabo y el libro se iba pues atrasando, de manera que con Marcos dijimos, bueno, nos toca a nosotros hacerlo, nosotros mismos. De manera que entre Marcos y yo escribimos la parte del siglo XX, ¿no? Nos dividimos los capítulos, los temas, y así el libro finalmente fue escrito básicamente entre 1997 y 98 y pudo salir publicado en el año 1999, como les digo, en su primera edición. ¿Cuál era nuestra experiencia previa como autores? En ese momento, ya les digo, éramos relativamente jóvenes investigadores que veníamos a hacer nuestros posgrados, pero daba la circunstancia de que todos habíamos tenido una experiencia de investigación, creo que densa e interesante, ¿no? Marcos había hecho trabajos sobre la historia de la ciencia y de la salud.
De hecho, su tesis en Nueva York se convirtió en un libro muy importante titulado Excelencia Científica en la Periferia, en el que hablaba de las investigaciones de médicos peruanos, justamente de la primera mitad del siglo XX, que investigaron el mal de la altura, la adaptación del hombre a la altura y peculiaridades de la salud peruana, de la medicina peruana. Yo había hecho trabajos de investigación, sobre todo en el campo de la historia de la minería, y me había formado en la Universidad Católica, como bien dijo Rafael, pero me había formado también mucho en las mesas redondas que había en el Instituto de Estudios Peruanos y en los archivos, que es donde, como decía nuestro maestro Flores Galindo, finalmente el historiador, pues es como la experiencia de fuego, ¿no? Así como el soldado se hace en el campo de batalla, el historiador se hace en el archivo. Había estado en el Archivo General de la Nación varios años trabajando con Asadurian, recuerdo temas de la historia de la minería colonial. Luego había estado en Huancavelica, también trabajando con el archivo que fue del corregimiento y la intendencia de Huancavelica, muy vinculado también a la minería del mercurio. Luego me había trasladado a Cerro de Pasco, donde también había trabajado en esa época no existía un archivo regional en Cerro de Pasco, pero existía el archivo de las empresas mineras, el archivo de la Dirección Regional de Minería y el archivo del registro civil y archivos parroquiales, archivos notariales. Entonces, había trabajado en estos archivos locales. Recuerdo haber estado también en Cajamarca, en el archivo regional de Cajamarca, investigando la minería de Hualgayoc, en el archivo de Trujillo, por la misma razón, estudiando las relaciones comerciales entre Cajamarca y Trujillo. Había estado en el Archivo General de Indias en Sevilla, que es como la catedral de los historiadores latinoamericanos. Y había publicado un libro pequeño sobre la historia de la ciudad de Huancavelica durante la colonia y un libro sobre los trabajadores mitad campesinos, mitad mineros en Cerro de Pasco, titulado Mineros y Campesinos en los Andes. Me había fogueado en la redacción más o menos rápida que hay que tener para un libro de este tipo, haciendo un trabajo que dirigió Luis Miguel Glave para una editorial española, en el que antes de que hubiese Wikipedia, se trataba de hacer entradas biográficas de diversos personajes de la historia latinoamericana, y Luis Miguel dirigía la parte peruana. Entonces, había un elenco grande de personajes del siglo XIX y XX, de los que yo tuve que hacer un retrato biográfico, así hecho para jóvenes, con datos directos. Recuerdo haber hecho las biografías de Lamar, de Agustín Gamarra, de José Faustino Sánchez Carrión, de Manuel Pardo, y también de personajes del siglo XX como Juan Velasco Alvarado, Luis Miguel Sánchez Cerro, el que derrocó a Leguía, ¿no? Y esto me entrenó, como les digo, para una redacción, digamos, dirigida a jóvenes, más o menos rápida, como para estudiantes, y me dio un conocimiento de diversos rincones del pasado republicano. Por otro lado, yo llevaba enseñando ya como 20 años en ese momento. Recuerdo haber empezado a enseñar en Academia Trenner en 1977, de la mano de nuestro querido y recordado Efraín Treyes. Y a partir de entonces casi no había dejado de dar clases, o en la Universidad de San Marcos o en la Universidad Católica, de manera que creo que tenía cierta experiencia de dirigirme a jóvenes y exponer sobre la historia de manera de poder llegar a ellos. Entonces, con esta experiencia, nos lanzamos a escribir el libro, pero uno de sus primeros desafíos era plantearle un eje, porque todo libro de esta naturaleza, y más si va a ser escrito por más de una persona, inicialmente íbamos a ser 3 autores, ya les digo, tenía que tener un
una especie de hilo conductor, como se suele decir, o de curso, ¿no? Que le dé unidad. Entonces, ¿cuál iba a ser nuestra hoja de ruta, nuestro eje articulador? Y aquí es que decidimos apostar por lo que llamamos proyectos políticos, grandes proyectos políticos en el Perú. La tarea era entonces identificar cuáles eran esos proyectos políticos que habían cambiado el futuro del Perú. Esto supuso un cierto debate en el instituto porque recuerdo que la generación anterior, digamos la generación de Julio Kotler, Heraclio Bonilla, Ernesto Yepes del Castillo, habían señalado que el Perú carecía de proyecto, que no había habido proyecto nacional, no habíamos tenido élites dirigentes, habíamos tenido clases dominantes, pero no dirigentes, era una frase que se utilizaba mucho en ese momento. Recuerdo un libro de Heraclio que se titulaba Un siglo a la deriva, cuyo título es muy expresivo, pues de que el Perú había estado como un barco en alta mar, sometido a los vientos, sin un timón, sin un conductor. Esta idea de país a la deriva, de carencia de un proyecto, de una clase dirigente, había calado mucho, pero ya desde los años 80 comenzó a ser cuestionada. De hecho, el debate que hubo en torno a los libros de Hernando de Soto, El otro sendero, y José Matos Mar, El desborde popular, nos hablaba de que quizás había habido proyectos que no habíamos querido ver, ¿no? Que las élites no habíamos querido ver como tales. Recuerdo también que por esos años 80, finales de los años 80, apareció el proyecto de la utopía andina de Burke y Flores Galindo, que señalaba que había habido un proyecto, pero que era un proyecto campesino, rural, y que tenía que ver con buscar un Inca, como Flores Galindo tituló su célebre libro de 1986, en su primera edición, con el que ganó el premio Casa de las Américas. Y ya en los años 90, Carmen McEvoy publicó un libro que tenía un título así desafiante, que era un proyecto nacional en el Perú del siglo XIX, y centrado en la figura de Manuel Pardo. Una idea que luego desarrolló más ampliamente en su libro de 1997, titulado La utopía republicana, y que le hace un juego de palabras a la utopía andina de Burke y Flores Galindo. Entonces, estaba en el debate de esos años la idea de que había habido proyectos políticos en el Perú que quizás no habíamos sabido enfocar como tales, quizás convencidos por una mentalidad un poco europeísta de que no habíamos tenido más proyectos que lo que las metrópolis dominantes nos habían impuesto y que habíamos sido como una especie de pequeño pez en la corriente, que las corrientes internacionales lo habían movido de aquí para allá. Pero nuestra propuesta fue que no era esa la manera más edificante o didáctica, en todo caso, de enfocar la historia peruana, sino a partir de identificar estos proyectos. Y lo hicimos con 4 que le dieron así al libro una organización. Comenzamos por lo que llamamos el proyecto de los libertadores. Lo que era lógico, si comenzábamos con la independencia, sin duda el mayor cambio político que hubo en el siglo XIX fue la independencia. Y en contra de lo que la historiografía había sostenido hasta ahí, la independencia había sido una conmoción, había sido una revolución que había transformado las bases políticas y sociales de la nación. No todo lo que hubiéramos querido. No, digamos, la revolución política no se vio acompañada de una revolución social y económica como ocurrió quizás en Francia con su gran revolución de 1789, pero había que devolver la independencia cuyo bicentenario vamos a celebrar pronto, el carácter de gran cambio que sin duda tuvo y de inspirar una serie de reformas que lentamente se dieron en las décadas siguientes.
Sin duda, los libertadores tuvieron un proyecto importante que fue construir un orden político nuevo al que llamaron la República. Probablemente no teníamos la organización social, la cultura política ni las instituciones que pudieran llevar a buen puerto este proyecto. Pero la República sobrevivió. Nunca volvimos a un esquema monárquico como pasó con México, por ejemplo. Incluso el propio país no se fracciona, como ocurre con la Gran Colombia o con la Federación Centroamericana, de manera que había que ver en positivo los logros de la generación independentista que empujó el proyecto político republicano, el proyecto independentista. Un segundo proyecto era lo que llamamos el proyecto civilista. Una vez que estos proyectos se van agotando, ¿no? Entonces, una vez que el proyecto emancipador comenzó a mostrar sus flaquezas, y hacia la década de 1860 quedó más o menos claro que la independencia no había resuelto los problemas más graves del país, como la desigualdad, la condición del indígena, el atraso económico, seguían estando presentes a pesar de la bonanza un poco artificiosa del guano. Y esto inspiró a una generación nueva, nacida después de la independencia, y que habían tenido una educación más o menos culta, privilegiada en países europeos. Por ejemplo, Manuel Pardo quizás representa mejor que nadie a estos personajes, pero había otros como Luis Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, que habían visitado países del hemisferio norte, habían conocido las sociedades liberales más avanzadas y volvían al Perú con mucho brío, pensando por qué el Perú no puede ser como estos países de Europa del Norte, de los Estados Unidos, por qué no se puede construir una sociedad liberal donde las libertades sean respetadas, donde la ilustración se multiplique, donde los derechos ciudadanos se generalicen, donde haya prosperidad material y donde la ley se cumpla. ¿Por qué no podemos construir una sociedad así? Y esto va a movilizar a mucha gente que lleva a Manuel Pardo justamente a ganar las elecciones de 1872. Pero los fantasmas del pasado, las huellas del pasado no pueden terminar simplemente con la voluntad de un puñado, de manera que el país comienza a repetir viejos esquemas, como por ejemplo vivir no de los impuestos, sino de las rentas de la naturaleza. Y esto nos lleva al desastre de la guerra del salitre, que va a ser un duro golpe para este proyecto civilista, que era un proyecto liberal. Después de la guerra se reconstruye el proyecto liberal, digamos, un poco renace de sus cenizas, pero para poder ser viable tiene que hacer muchas concesiones que se van a plasmar en este orden llamado República Aristocrática, que era exitosa en cuanto a estabilidad política y a logros económicos, pero fracasaba en su redistribución de derechos sociales. Y por eso es que la República Aristocrática no pudo prolongarse más allá de 15 o 20 años. Y entonces ocurre una nueva crisis en la cual no hay un proyecto muy claro que emerja, y este fue quizás el periodo que nos toca más difícilmente enfrentar, que es el periodo de 1920, desde los años 20 hasta los años 80, y al cual terminamos llamando el proyecto nacionalista. O también le llamábamos el proyecto mesocrático, un proyecto que es empujado más bien por las clases medias, por eso lo de mesocrático. Leguía era una figura que había salido del propio partido civil, pero que finalmente se vuelve contra las élites y quiere desarrollar los sectores medios, y empiezan a afirmarse ciertas señales de nacionalismo en el Perú, ¿no? La propia cultura de la época, la pintura de Sabogal, la poesía de Vallejo, el indigenismo que va a aflorar en esa época, nos está hablando de un sentimiento nacionalista que se va a plasmar luego en los gobiernos militares que sobrevinieron en el periodo, como
la dictadura de Benavides o la del general Odría. De manera que aunque los gobiernos tuvieron un signo político distinto, por ejemplo, nada podría parecer más distinto que el gobierno de Benavides y el gobierno de Velasco Alvarado. Sin embargo, ambos tienen un común denominador, que es el nacionalismo y el deseo de satisfacer demandas populares. Y es que el signo político de un régimen no lo da solamente la ideología del gobernante o del partido gobernante, sino también las demandas que llegan desde diferentes sectores del país. Entonces a Benavides le tocó enfrentar, por ejemplo, una época de muchas demandas sociales. La prácticamente guerra civil que el APRA inicia en 1932 con la rebelión de Trujillo. Y la manera de enfrentarla fue concediendo reformas como el seguro social, los comedores populares, la vivienda obrera, la extensión y masificación de la educación, ya no solamente primaria, sino también secundaria, las carreteras, y la construcción de carreteras daba mucho empleo masivo, ¿no?, a gente de distintos sectores del país. Este proyecto político mesocrático nacionalista se va radicalizando y alcanza sus momentos más álgidos, diríamos, en la coyuntura de los años 60 con el gobierno militar de Velasco Alvarado, en el que de la mano de nuevas ideas económicas que tenían que ver con la sustitución de importaciones, las ideas del estructuralismo de la CEPAL, el Perú ensaya un camino del proteccionismo comercial y la sustitución de importaciones para desarrollar una industria nacional. Para crear este mercado interno que la industria nacional demanda, se hace un programa de reforma agraria más o menos radical, del cual se han cumplido 50 años hace poco, y se nacionalizan los sectores de exportación considerados las fuentes de acumulación más importantes de la economía. Se estatiza la pesca, la gran minería, y muchas empresas consideradas estratégicas, ¿no?, como los ferrocarriles, la Compañía Peruana de Vapores, incluso los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos. Hay una gran ola de estatización y que en los años 80 ya comienza a ser cuestionada y comienza a haber cierto retorno a un esquema más clásico, podríamos llamar liberal. Y esto va a marcar lo que sería el cuarto proyecto político, que es el proyecto neoliberal, un retorno a las ideas liberales clásicas, pero claro, en un nuevo contexto. En la primera edición, claro, del proyecto neoliberal no se hizo más que una especie de apunte especulativo, porque era algo que recién comenzaba a vivirse. Pero en las ediciones siguientes, como la que tienen ustedes frente a los ojos, se desarrolla un poco más el proyecto neoliberal, que ya lleva 25 años, ¿no?, que ya lleva un buen tiempo, o más de 25 años. Bueno, ese es entonces el diseño intelectual del libro, y quisiera cerrar este punto del cómo hablando del diseño editorial. ¿Cómo hacer un libro entonces amigable, que pueda dialogar con el estudiante, no solamente universitario, porque ya en el siglo XXI, después del gobierno de Fujimori, la reforma del bachillerato quedó en nada y volvimos a la división clásica secundaria universidad? El diseño editorial, tuve la oportunidad de hacerlo yo mismo porque, como señaló Rafael, era director de publicaciones del instituto, así que me vi en la rara circunstancia de editar mi propio libro, ¿no? Y creo que fue pues como una suerte, porque yo estaba junto a la persona que diagramaba y tuvimos la idea de introducirle recuadros e imágenes para que la lectura fuera más ágil. La consigna era: no debe haber 2 páginas con puro texto. Cada 2 páginas debe haber o un subtítulo, o una imagen, o un recuadro, o
o una tabla, un gráfico, algo que distraiga la lectura y que le dé amenidad, al menos visual. Yo recuerdo además que cuando era niño y tenía 11 o 12 años, leí un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, creo que publicado en Argentina por la editorial Sopena, en 12 tomos. Hasta ahora me asombro cómo fui capaz de leer a esa edad 12 tomos, pero es que me resultó apasionante. Y un atractivo de esa colección eran los recuadros, que yo recuerdo, venía una especie de texto en letra más pequeña, con un fondo de color distinto, y en el cual se desarrollaba alguna anécdota que ilustraba la idea general que se estaba tratando en el capítulo. Por ejemplo, las desventuras de un pelotón de soldados, o cómo estrenaron un arma nueva, un tipo de avión, un tipo de ametralladora, o algún hecho trágico de un militar que muere en alguna batalla. Entonces, yo tenía en mente la idea de estos recuadros, de manera que en el libro, en la primera edición no hay muchos, habrá unos 15 o 20, pero en la última hay como 60 o 70, porque estos recuadros luego fueron muy bien recibidos, y la idea era, como les digo, hacer una especie de zoom, de manera que tú haces un acercamiento a un personaje de la historia, puede ser un personaje anónimo, no tiene que ser alguien famoso, o también reproduces algún hecho significativo de la época. También hemos ensayado en estos recuadros insertar documentos, que creo que es una manera audaz pero interesante de acercar al lector al trabajo del historiador, ¿no? Con estos documentos trabajamos. Y entonces ponemos un párrafo, un par de párrafos de alguna crónica de viajeros, de algún periódico del siglo XIX o XX, el fragmento de un discurso de un líder político, de manera que el lector pueda tener un documento en sus manos y hacer él su propia crítica del documento y hacerse su propio juicio de lo que decía González Prada, por ejemplo, sobre la guerra con Chile o sobre algún evento de la política. Creo que estos recuadros fueron un acierto porque han permitido a los maestros, muchas veces con los maestros me comunico y me dicen, con esto trabajamos, organizamos debates en la clase, de manera que con alegría he visto que en otros libros, tanto del instituto como de otras editoriales, también se han ido generalizando como una herramienta muy útil. Y cierro la presentación porque veo por el reloj que ya el tiempo me gana, que el libro también tuvo que enfrentar, claro, críticas, ¿no? A ver, pongo esto por abajo, que comenzaron desde el propio instituto. Justamente aquí pongo una imagen de el salón del Instituto de Estudios Peruanos, donde tuvimos que presentar nuestros primeros avances y recibimos nuestros primeros palos. Y recuerdo que un sociólogo pues, renombrado en el instituto hizo un informe crítico, ¿no? Señalando que el libro le parecía que no tenía justificación para publicarse, que no presentaba una tesis novedosa, de manera que era un proyecto fallido, que recuerdo nos desalentó muchísimo, por supuesto. Felizmente, el que conducía el proyecto que estaba a cargo de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Felipe Portocarrero, lo encargó a otro historiador que hizo un informe mucho más favorable, y con este 1 a 1 ya pudimos ser un dirimente que defendió el libro. Y yo creo que el primer lector no es que estaba equivocado, sino que no comprendía quizás o no captó a qué iba dirigido el libro. O sea, él lo revisó como si fuera un libro para el debate de los científicos sociales, en el que hay que presentar una hipótesis documentada, pero el libro no buscaba eso, ¿no? El libro buscaba dirigirse a un público, como les digo, amplio, suscitar la discusión y el debate. Y en este sentido, creo que al final el mercado nos dio la razón, ¿no? Parece una frase de empresario, pero creo que los 100.000 ejemplares vendidos defendieron mucho que fue un acierto.
Las reseñas académicas, bueno, fueron de todo tipo. Hubo algunas elogiosas de los amigos, esas no cuentan, me imagino, pero también hubo reseñas críticas y que agradezco, ¿no? Porque nos ayudaron a mejorar mucho sucesivas ediciones del libro. Y en ese sentido recuerdo reseñas de Fernando Lecaros, así señalando una serie de errores factuales, sobre todo que habíamos cometido en la primera edición y que corregimos a partir de las siguientes. Recuerdo también una reseña de Margarita Guerra criticando la falta de claridad, quizás en algunos juicios, de un ex estudiante que yo había tenido en San Marcos, Andrés Amplonius, que una crítica que circulaba más por las redes sociales, ¿no? De manera que en un libro de historia de la República, como ustedes imaginarán, uno pisa muchos callos ideológicos, ¿no? De manera que los del partido aprista o comunista o axiopopulista o fujimorista, todos van a tener algo que decir respecto del juicio que hemos vertido. Yo de vez en cuando nado, pues me sumerjo en las redes para tratar de cada vez que nos toca hacer una reedición y encuentro siempre juicios interesantes, ¿no? Hay de todo, pero encuentro juicios interesantes, de manera que estas críticas nos han servido para ir definiendo mejor los argumentos, apuntando mejor las ideas. Y bueno, como último punto de dificultades, les diría que hacer las reediciones nos ha costado cada vez más a Marcos y a mí, porque el tiempo nos ha ido separando físicamente, ¿no? No en lo amical, que somos grandes amigos, y nuestras familias también, pero él vive ahora en otro país, y entonces es complicado cuando hacemos la nueva edición ponernos de acuerdo, sobre todo en los periodos más contemporáneos. Yo diría que no ha sido tan difícil ponerse de acuerdo en las medidas de Ramón Castilla, las decisiones de la guerra con Chile o sobre el gobierno de Leguía, pero cuando ha habido que hablar ya de temas más recientes, más contemporáneos, ha costado un poco llegar a un consenso. Pero felizmente la tolerancia de Marcos la agradezco mucho y en eso hemos sabido ceder para poder llegar a un producto que diga las cosas claras y que sea de consenso para ambos. Bueno, hasta aquí entonces llego y quedo a disposición de ustedes que tal vez quieran hacer sus propias críticas o preguntas, ¿no? Entonces, creo que cierro el de compartir pantalla y volvemos otra vez a los cuadraditos, a la cuadrícula esta. Tú dirás, Rafael, ahora, ¿qué es lo que sigue? Muchas gracias, Carlos. Has contado realmente cómo se construye, cómo construyeron una historia del Perú, Marcos y tú, y que, bueno, ha llegado a tantísima gente en nuestro país. Yo quisiera preguntarte para comenzar de mi parte, ¿qué cosa ha sido lo nuevo de este libro? Digamos, si lo comparamos con los que mencionaste tú anteriormente al inicio de tu presentación, que eran los que las historias del Perú que circulaban en ese momento, la de Lecaros, de Fernando Silva Santisteban, Macera también había escrito algunas cosas en esta línea, incluso la historia de Basadre, ¿no? ¿Qué tenía de nuevo, aparte de ser una edición recientemente impresa? Bueno, yo te diría que la idea nueva, o por lo menos la intención, era combinar lo que podríamos llamar el realismo con la visión positiva. Yo creo que en las historias que mencioné predominaba una visión de un país fracasado, de un país fallido, un poco en derrota, ¿no? De
manera que habíamos querido construir una república y no había salido bien. Habíamos querido construir un orden liberal y había fracasado. Habíamos querido una economía autónoma y fue un desastre. Entonces parecía que éramos un país pues marcado por el fracaso y que quizás en la guerra del salitre se veía como el emblema de ese fracaso. Y nuestra visión no es que quisiéramos decir que todo había sido color de rosa, porque naturalmente no lo fue, pero queríamos encontrar un balance un poco más sereno, equilibrado, y entonces decir, mira, los libertadores no consiguieron todo lo que se propusieron, pero no es que consiguieran poco. O sea, finalmente conseguir la independencia y preservarla y defender, por ejemplo, yo te daría un ejemplo con la Amazonía, ¿no? Recuerdo que esta visión del país en derrota se podía ver graficada en una serie de mapas que mostraban cómo el Perú había sido grandote con el Tahuantinsuyo, el virreinato, y luego cómo nos habíamos venido reduciendo como una piel de zapa. Pero en el libro lo que decimos es, ese mapa grandote era muy teórico, pero en verdad el Perú real, el dominio efectivo, era muy pequeño. Y lo que hay que ver es entonces hasta dónde realmente el Estado estaba presente. De manera que yo te diría eso, que la combinación de realismo, pero positivismo, destacando los hechos positivos, los logros, creo que le dio una mirada nueva, una visión nueva al libro, ¿no? Otro ejemplo podría darte de esto es, por ejemplo, el contrato Grace, ¿no? Este contrato o el propio contrato Dreyfus eran vistos como ignominiosos, una estafa al Perú más o menos, símbolo de la sumisión, pero leyendo los trabajos de historiadores de todo pelaje, tú te das cuenta que el contrato Grace fue importante para la recuperación económica del Perú de la posguerra del salitre. De manera que había que verle también el lado positivo. Y así lo hicimos entonces con los grandes momentos, digamos, de la historia del país. Bien, tenemos algunas preguntas más sobre del público, sobre tu interesantísima presentación en la que nos has revelado los entretelones de cómo se ha construido esta obra con nombres y apellidos. Antes de pasar a la primera pregunta del público que nos está llegando vía Facebook, quería aprovechar para agradecer el auspicio realmente del Archivo General de la Nación al permitirnos usar su plataforma de comunicación y su equipo técnico, ya que hemos tenido una baja temporal en nuestro equipo y esperamos que Tomás se siga recuperando y pronto esté de vuelta con nosotros. A causa de esto es que el problema logístico nos lo está solucionando generosamente y amablemente el Archivo General de la Nación. Así es que historiadores y archivo siempre seremos buenos amigos. Vamos de la mano siempre. Así es. ¿Cómo se puede calificar a las generaciones de historiadores de las dos primeras décadas del siglo XXI? Bueno, a ver, estoy como anotando las preguntas, pero si las vas a hacer una por una no hace falta, entonces que las vaya anotando. Mira, es un poco difícil calificar a las generaciones más jóvenes porque sus productos están recién dándose a conocer, ¿no? Pero yo estoy en contacto con las jóvenes generaciones, pues por la universidad, veo sus trabajos de tesis, sus artículos, y veo que hay una búsqueda por explorar nuevos ámbitos de la historia,
¿no? La historia de las mentalidades, por ejemplo, la historia de la mujer o del género, me parecen temas novedosos. Luego también la historia de instituciones o de prácticas como el voto, por ejemplo, las elecciones. Me parecen temas novedosos que se están explorando, de manera que es una generación que está descubriendo sus propias claves, sus propios intereses, y en ese sentido, pues le auguro un buen futuro, un buen desarrollo. Lo que hay que esperar es que tengan el apoyo material que les permita llevar a cabo sus investigaciones y publicar sus trabajos, ¿no? Así que ojalá pues la recesión, la crisis termine pronto y podamos tener este apoyo para la joven historiografía. ¿Qué tanto influye lo ideológico en el relato y el análisis de los hechos históricos? Pues sin duda influye mucho. Los científicos, digamos, si fuéramos científicos puros, no debería influir nada, ¿no? Pero eso pues no existe. Y toda reconstrucción histórica parte de, o está, digamos, teñida por la ideología del autor, ¿no? En este caso, la idea de hacer la historia, inicialmente éramos tres, ya te digo, era que tendríamos una visión pues compartida, ¿no? Y hasta cierto punto ahora lo sigue siendo, porque como somos dos, no puede ser una visión enteramente personal, sino que tenemos que por lo menos convencer al otro de que lo que queremos decir tiene un sustento. Entonces, los historiadores quizás tenemos ese compromiso con lo que vendría a ser simplemente el ideólogo, ¿no? Que es que tenemos que sustentar lo que decimos con los hechos, con las pruebas. Y en ese sentido tratamos de que lo ideológico esté bajo control, por así decirlo, pero sin duda juega un papel importante, ¿no? De manera que una de las cosas que uno tiene que hacer cuando lee un libro de historia es, a ver, tratar de ver el punto ideológico del que parte, que no solamente es una ideología política, ¿no? Tiene que ver también con ideologías culturales, religiosas, de todo tipo. ¿Cómo vieron en el que has llamado el casting de los estudios históricos aquellos historiadores e historiadoras que tratan sobre temas de la mujer? Mira, ese es un tema que quizás tendríamos que trabajar de manera mucho mejor si hay una séptima edición, ¿no? Porque de hecho los dos autores somos hombres y, y cuando éramos tres incluso también lo éramos, así que éramos un poco misóginos. He de decir en nuestra defensa que hasta cierto punto correspondía al machismo intelectual de la época, ¿no? Aunque recuerdo que en el IEP estaba María Rozborowski, ¿no? La historiadora, señora del Tahuantinsuyo, podríamos decir, pero para la época republicana no existía en ese momento mucha producción. Recuerdo a Margarita Gise, que por ejemplo, que nos dejó tempranamente, ¿no? Que había producido unos trabajos interesantes sobre la rebelión de los hermanos Gutiérrez, pero salvo ella, quizás Piedad Pareja, Carmen Checa, que habían hecho un tipo de historia popular, no existía mucho trabajo de investigadoras mujeres, y creo que el tema del género, en ese momento que nosotros hicimos la primera edición, no se había desarrollado todavía. Han sido después que han aparecido los trabajos de María Emma Manarelli, Margarita Segarra y otras historiadoras, y que han creado este campo. De manera que una próxima edición yo creo que va a tener que desarrollar este tema, ¿no? En el que ha habido muchos avances que yo creo que ameritan un replanteamiento serio de nuestro pasado. Tenemos creo que podríamos llamar un reclamo eh, Ajá. de, del público que dice que se debió haber dado más trascendencia a la obra de Ramón Castilla, que es un gobierno que sigue permaneciendo olvidado
pesar de la gran tarea que realizó. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, Digamos, es que Ramón un Castilla es poco una de más las figuras controvertidas de nuestra historia, ¿no? Igual que Nicolás de Piero o Leguía, no sé, por darte otros personajes muy controvertidos en el que siempre vas a tener gente a favor y en contra. Quizás Castilla lo tiene todo más a favor porque le tocó vivir una época de bonanza económica, como la época del guano, y entonces él pudo tomar medidas como la abolición de la esclavitud o la abolición del tributo indígena, en el que el principal problema era el dinero. O sea, yo estoy seguro que San Martín o Bolívar hubieran abolido el tributo al día siguiente de la independencia si es que hubieran tenido los recursos que Castilla tuvo, ¿no? De manera que en eso hay que evaluar a Castilla en ese contexto de bonanza económica, y más bien uno ahí le reclamaría por qué no hizo más. ¿Por qué los ferrocarriles, por ejemplo, no fueron mejor diseñados, ¿no? Y fíjate tú que casi todos han sido abandonados ahora, ¿no? Casi no nos queda, y el ferrocarril Lima-Callao solo sirve para transportar carga, pero no pasajeros, y quizás tiene que ver con un mal diseño. Lo que ocurre con Castilla es que en el siglo XX el gobierno de Odría quiso levantar la imagen de los gobiernos militares, y de hecho él promueve la creación del Instituto Ramón Castilla. Fíjate que hay muy pocos presidentes que tengan un instituto dedicado a rendir homenaje a su memoria, ¿no? Entonces, bueno, con Castilla yo creo que hay gente pues que lo pone mejor, lo pone peor, y yo creo que le damos una dimensión más o menos equitativa a la que le toca, pero nunca se podrá contentar a todos, ¿no? efectivamente, nunca se podrá contentar a todos. ¿Qué papel juega la identidad en la historia republicana? Bueno, habría que precisar qué tipo de identidad, ¿no? La identidad nacional, regional, social, étnica, hay muchos tipos, ¿no? Identidad de clase, por supuesto. Hay muchos tipos pues, de identidad que habría que tomar en cuenta para poder responder la pregunta. Yo más bien la voltearía y diría, la identidad se va a construir en la medida en que tú reconstruyas un pasado que le dé contenido a esa identidad. Entonces, si no hay historia, no hay identidad. ¿Qué tipo de identidad vas a tener? La que, digamos, la que te nutra según la historia que consumas. En el Perú, pues es un país variopinto, ¿no? Con muchas diferencias regionales, étnicas, económicas, sociales. No es fácil construir una identidad, ¿no? Recientemente se ha creado esto de la gastronomía como un símbolo de identidad. Entonces, después del fútbol, parece que lo que más une a los peruanos es el ceviche o la papa a la huancaína, en fin. Pero no es fácil construir identidades así generales, plurales. Yo creo que en la medida en que reconstruyamos nuestra historia, vamos a ir mejorando la autoestima, como te decía al comienzo, o decía al comienzo, de nuestras múltiples identidades. ¿Por qué es difícil encontrar estudios históricos en el periodo desde Leguía hasta el gobierno militar de Velasco? Bueno, creo que tiene que ver primero con la idea que hay en la historia de que la historia reciente es complicada de estudiar. Por un lado, por una cuestión material, los documentos no han llegado a los archivos todavía. Yo, si quiero estudiar, por ejemplo, la época de Velasco, en el archivo no encuentro todavía las memorias de ministros o los documentos de la época, porque están en ese especie de limbo llamado el archivo intermedio, donde van siendo lentamente clasificados a medida que el presupuesto del heroico Archivo General de la Nación lo permite,
Y entonces es difícil hacer historia con documentos de la época más reciente. Y por otro lado, los sucesos más recientes, en la medida en que no han terminado de emitir sus consecuencias, son más difíciles de ser juzgados, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a evaluar, volvemos a los gobiernos de Ramón Castilla, entonces, digamos, puedo con siglo y medio de distancia mirar lo que hizo su gobierno y tengo una perspectiva temporal amplia que me permite ser más o menos objetivo. En cambio, si quiero evaluar el gobierno de Fujimori, por ejemplo, no hay una distancia emocional suficientemente grande, compromete tu propia biografía, y por otro lado, las consecuencias de ese gobierno no han terminado de darse. Es como una ola que sigue todavía haciendo su resaca. Entonces, eso complica un poco hacer la historia de los periodos contemporáneos. De todos modos, yo diría que los historiadores no debemos inhibirnos de hacerla, porque si no lo hacemos nosotros, la hacen otros. Y yo creo en ese sentido que los historiadores tendemos a ser más objetivos por la razón que dije, que tenemos que respaldar con documentos lo que decimos, y porque tratamos de rescatar las consecuencias de larga duración de las cosas. Y esto hasta cierto punto nos da una mayor perspectiva y objetividad. Tenemos una pregunta frecuente, una pregunta difícil, una pregunta que muchas veces se plantea para distintos momentos de nuestra historia. A ver, ¿qué dices, Carlos? ¿Cuándo nació el Perú? Bueno, pues como tú dices, pregunta complicada. Tendríamos que definir pues qué es el Perú, ¿no? Pero yo diría que considerando pues sus características así centrales, el Perú se forma, me parece, en la época colonial, a raíz pues de la invasión española y la lucha indígena por resistirla, y de esta resistencia indígena contra la penetración europea, el dominio europeo, es que se va gestando esto que podríamos llamar pues peruanidad, ¿no? Así que lo ubicaría en esas luchas, en esa resistencia cultural, en ese aprendizaje también que ocurre en el periodo colonial. Sin duda, para ello un ingrediente fundamental es la herencia cultural prehispánica, ¿no? Que sin eso el Perú no se entiende. Pero tampoco se entiende, claro, sin el legado que nos vino de Occidente, de manera que somos esa mezcla de lo prehispánico y lo occidental. ¿Dónde podemos encontrar fuentes primarias para estudiantes de la educación básica? ¿Hay algún proyecto que conozcas para acercar a los historiadores, a las escuelas? Tengo estudiantes apasionados por la historia y no es fácil acercarlos a las fuentes para tratar de estimular un pensamiento crítico. Bueno, ha aumentado mucho la existencia de fuentes impresas. Por ejemplo, las crónicas coloniales están casi todas publicadas, o en todo caso hay muchas publicadas, ¿no? Y los viajeros de la época republicana, por lo menos del siglo XIX, están también publicados y traducidos, gran parte de ellos. Entonces yo diría que las crónicas de la época del siglo XVI, que los libros de viajeros del siglo XIX, y luego hay muchos periódicos que ahora están en línea, o sea, periódicos del siglo XIX que se pueden ver, hay bibliotecas como la Biblioteca de Berlín, la Iberoamericana de Berlín, la Biblioteca de Madrid, la Nacional de Madrid. Creo que la Biblioteca Nacional también está poniendo muchos periódicos en línea. Leí hace poco un proyecto de Natalia Sobrevilla para digitalizar muchos periódicos de provincias en el Perú.
De manera que está aumentando mucho la posibilidad de acceder a ese tipo de fuentes. Hay también libros publicados en el siglo XIX que se van poniendo en línea, ¿no? De manera que yo creo que buscando en Internet se puede encontrar bastantes cosas disponibles y si no en las bibliotecas, los materiales que he mencionado, creo que son accesibles y sobre todo más o menos digeribles por un público escolar, ¿no? Porque si le vas a dar un presupuesto de la República, una visita, puede ser documentación muy técnica, pero las crónicas, los relatos de viajeros, las noticias de los periódicos, creo que son una fuente ágil para digerir por este público. ¿Cuáles son los principales problemas que aborda la historia económica en estos últimos años? Bueno, por ejemplo, el tema fiscal, me parece a mí, es uno de los importantes que la historia económica ha comenzado a profundizar, que tiene que ver con la idea republicana, ¿no? Quizás no hay nada más republicano pues, que el presupuesto, que es una institución que nació con la República, y del presupuesto financiado por impuestos. ¿Cómo encontrar el esquema tributario equitativo y que permita al Estado brindar los servicios que corresponde a una república que quiere pues progresar? Ese es el desafío y yo creo que los historiadores económicos tratamos de encontrar en historia fiscal, la historia de los presupuestos, del gasto público, alguna respuesta. Otro tema también tiene que ver con el trabajo. Sin duda, el mercado de trabajo peruano es complicado. Todo el mundo señala la fuerte informalidad, el desempleo crónico que hay. Y para esto creo que una historia del trabajo, de la formación del mercado de trabajo, de los salarios, de los contratos, son otros temas que vienen interesando mucho a los historiadores económicos. Otra pregunta sobre momentos difíciles u oscuros de nuestra historia. Una maestra se pregunta, mis estudiantes se preguntan mucho sobre el proyecto bolivariano de Bolívar, luego el de la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz. Algunos de los alumnos consideran buenos proyectos que dejamos pasar por diversos intereses. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que efectivamente hemos tenido una variedad de proyectos políticos, sociales en el Perú interesantes. Yo creo que el proyecto bolivariano de hacer una especie de confederación de los Andes, unos Estados Unidos de Sudamérica, era interesante, pero el problema era que las bases materiales para llevarlo a cabo creo que no existían, ¿no? En Estados Unidos se pudo hacer algo así porque comenzó como un país más chiquito que se fue expandiendo. Aquí no teníamos esas mismas posibilidades y por eso es que es un proyecto que aunque era bueno sobre el papel, complicado de llevar a la práctica. El proyecto de la Confederación me parece también un proyecto interesante, pero al cual Lima se resiste, y es que los intereses provincianos, que después de todo Lima también es una provincia, ¿no? Muchas veces han predominado por el peso que sus élites tienen. Entonces, el proyecto de la Confederación de Santa Cruz, aunque aquí se dice que lo desbarata Chile, hay que decirlo, desbarata Chile aliado con los limeños, por lo menos con la costa central y norte. Tal vez tendría que haberse pensado en un proyecto que incluya a Chile, para que ellos no se sientan, pues, marginados, atacados, ¿no? En todo caso, quizás ahí hubo fallas de diseño, de aplicación, pero sin duda era un proyecto interesante que le habría dado al sur andino una fuerza mayor que probablemente habría trasladado la capital a Arequipa o al Cusco
Y por eso es que Lima se opone, ¿no? Porque Lima se alarma con este peso demográfico que iba a adquirir el sur andino con la Confederación. Y así hay muchos proyectos. Por ejemplo, el proyecto federal de Loreto a finales del siglo XIX, basado en el caucho, también me parece interesante, ¿no? Para descentralizar el Perú, el proyecto de los descentralistas del sur peruano a comienzos de los años 30 del siglo XX, también me parece un proyecto valioso, una pena que no se haya ahondado, pero como dice la maestra, hay muchos intereses que se entrometen y no es fácil entonces poner en marcha un proyecto que a mí me gustaría mucho, es uno de los temas que he estudiado, que he defendido, en el que quizás ideológicamente me siento comprometido, que es la descentralización. Una última pregunta ya para cerrar esta interesantísima conversación, Carlos. Y que esta pregunta realmente nos lleva a pensar en la ausencia de proyectos de historia oral en nuestro país y también a la ausencia secular realmente de memorias y reflexiones de los grandes personajes de nuestra historia. Son muy pocos entre nosotros los que al final de su vida política, por ejemplo, deciden escribir una memoria que ya sea recuerde su trayectoria o justifique su accionar a lo largo de su vida. La pregunta específicamente es, o el comentario más bien, el problema de esperar hasta que los archivos de Velasco sean disponibles es que han muerto muchos testigos de la época que los historiadores debieran haber entrevistado. Sí, como tú dices, lo ideal sería que los personajes de la política escriban sus memorias. Y sobre esto hay lamentablemente poca práctica, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ¿cuántas memorias presidenciales tenemos, ¿no? El Perú, no llevo la cuenta exacta de cuántos presidentes ha tenido, pero creo que pasan del medio centenar. Y de ellos, ¿cuántos han escrito memorias? Creo que no llegan a 5, ¿no? Tenemos las de Chenique, que además es una especie de defensa de su gobierno, ¿no? Que le llaman reivindicación ante la historia. Luego tenemos las de Leguía, que parece que hay también cierta polémica sobre su autoría, ¿no? Esa que se titula Yo tirano, yo ladrón. Después no hay muchas memorias más. Alan García nos dejó sus metamemorias, ¿no? Pero es una pena, por ejemplo, que personajes de amplia cultura y con capacidad de haber escrito un texto reflexivo como Fernando Belaúnde Terry o José Luis Bustamante Rivero no hayan dejado memorias, ¿no? Porque ellos tenían la preparación intelectual para hacerlo. Tal vez esta falta de tradición ha creado esa omisión, esa falencia. Y efectivamente, la historia oral sería una manera de compensar esa falta de memorias, ¿no? Por ejemplo, creo que a Armando Villanueva, justamente antes de su muerte, alguien se acercó y a través de una especie de entrevista logra reconstruir algo que serían como sus memorias en este libro que se llama, creo, La Gran Persecución, no estoy seguro si ese es el título, que se publicó hace unos años. Así que es una manera de salvar algo. Por ejemplo, yo junto con otros colegas del IEP estábamos tras entrevistar a José Matos Mar, ¿no? Tú te imaginas, Rafael, tú que lo has conocido también, esta persona que conoció a Arguedas, que colaboró con muchos gobiernos, con el gobierno militar, que estuvo tan presente en la creación de la antropología peruana. ¿Cuánto no podría haber contado, pues, don Pepe Matos, ¿no? Pero
entre que si lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos o no lo hacemos, quién pone la plata, no, se murió el hombre, ¿no? Y se nos pasó la misa. De manera que es una tarea urgente, ojalá pues converjan más voluntades para que no desperdiciemos estas ocasiones o de que la gente escriba sus memorias, que sería lo ideal. Y para eso pues hay que ser consciente de que pasada cierta edad ya es más difícil, porque uno quizás dice, eso lo dejo para después de los 80, ¿no? Pero de pronto ya pasada esa edad no tienes la energía, los recuerdos son más erráticos, en fin, comienza a fallar la vista, me imagino, falla todo, ¿no? Entonces hay que ir pensando en escribir las memorias efectivamente a tiempo. Así es. Grandes fuentes para los historiadores del futuro. Y bueno, no es habitual, pero Carlos, te están llegando saludos de tus fans y quisiera hacer solo uno antes de terminar. Los alumnos del Colegio Miguel de Cervantes de Puente Piedra nos piden saludarte y decir que ellos te citan mucho en sus investigaciones. Así es que tenemos estudiantes Muchas interesados gracias, muchas gracias. y Muchachos del Colegio Miguel Cervantes de Puente Piedra, les agradezco mucho. Para esto trabajamos en realidad, ¿no? Para luego poder saborear gustosamente esta gratitud de los niños, de los escolares, de los maestros, ¿no? Así que muchas gracias, muchachos, y muchas gracias, Rafael, también por permitirme tener este contacto con el público. muchas gracias, Carlos, por tu interesantísima conferencia, opiniones, metodología y todo lo que nos has contado en esta noche. Y muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión del ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que contó con el apoyo del Archivo General de la Nación. Y la próxima semana, un poquito más temprano, el miércoles a las 6 de la tarde, tendremos al doctor Marcos Cueto, quien Ajá. nos hablará de las epidemias en el Perú antes del COVID. Tema interesantísimo y también la historia puede ser un tema del momento. Así es que con Marcos Cueto estaremos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches. Gracias.